Otra semana más nos encontramos en torno al estudio de la Biblia. Es costumbre entre nosotros de reunirnos al comienzo del sábado para alabar, glorificar, coger la Biblia y acercarnos a ella a través de sus grandes y preciosos consejos. Yo no sé si soy capaz a transmitiros en cada programa lo que la Biblia es para mí, ese gran regalo divino que a través de la inspiración nos ha llegado para revelarnos el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de mí, como dice Jesús. Bienvenidos al canal de la esperanza, bienvenidos al programa que prepara nuestra vida para el sábado y bienvenidos al estudio de la Biblia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y gracias por estar ahí y seguimos caminando juntos. De muerte a vida eterna, pasé al seguir a Jesús. Me libra de todo pecado, mediante su muerte en la cruz. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, gracias por tu amor, por tu misericordia. Agradecerte, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos y gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, nos bendices y nos diriges. Santificado sea tu nombre,
Gracias por todo, Señor. Gracias por ese amor tan inmenso que tú tienes por nosotros. Te lo agradezco, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues hoy tenemos un tema realmente interesante, un tema para pensar, para meditar, para que juntos podamos estrechar lazos en torno a la Biblia, porque finalmente es el gran objetivo de nuestra vida, iluminando nuestra vida a través de ese proyecto de lectura de la Biblia. Y el tema es, ¿qué es el pecado imperdonable? Se ha escrito muchísimo a lo largo de la historia, se han dado muchísimas soluciones, hay planteamientos que se alejan muchísimo de la Biblia, pero que a nosotros nos sirven para poder comprender ese mensaje de parte de Dios. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Es un pecado o es una actitud del corazón humana? Lo vemos en el programa de hoy. Bienvenidos. El texto que vamos a ver se encuentra en Mateo, capítulo 12, del 22 al 32. Recordando los textos de inicio de esta serie, volvemos a la enseñanza de Jesús. Hemos visto sanaciones, aún no hemos visto el anuncio de Jesús del Evangelio, pero sí hemos visto ya algún tema sobre Jesús como maestro, Jesús como el que enseña, el que puede hacer de nosotros verdaderos creyentes, que conocemos el Evangelio y que conocemos la verdad de la Biblia. A través de Jesús conocemos a Jesús. Entonces le fue llevado un endemoniado, ciego, mudo, lo sanó, de tal manera que el mudo hablaba y veía. Este pasaje, que comenzaría siendo una sanación de Jesús, va a acabar en una lección importante, no de teología, sino de vida y de existencia. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿no será este el hijo de David? Eso era cierto, porque la tradición judía, es decir, cómo pensaban los religiosos en la época de Jesús, decían que el Mesías vendría a través de la tribu de Judá y sería hijo del gran rey de Israel. Ese era el gran planteamiento que se hacía, anunciado por los profetas, anunciado a los grandes patriarcas de parte de Dios. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Belcebú significa dios del estiércol o dios de las moscas, por la relación que hay entre una cosa y otra. Identifica en la Biblia al jefe de las huestes angélicas caídas. Por lo tanto, ¿qué están diciendo los fariseos cuando Jesús se preocupa de un enfermo? Ya que la lectura de la Biblia que ellos hacían no contemplaba para nada cuidar de los enfermos. Jesús desarrolla, sabiendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no quedará en pie. ¿Qué está planteando, mis hermanos, Jesús? O los milagros que él hace vienen de parte de Dios o vienen de parte del enemigo. Y Jesús no puede sanar a una persona de una enfermedad provocada por el enemigo de Dios, para hablar y señalar el reino de Dios. Creo que es bastante lógica el planteamiento. Jesús dice, no puede servir a dos señores. Dirá en otro lugar de la Biblia, o sirves a uno
o sirves a otro. O, si me permitís, una versión muy libre, o traicionas a uno o traicionas al otro. Porque la verdadera religión es de corazón, es de sentimiento, es una religión que nos lleva directamente hasta Dios. El texto continúa diciendo: entonces, si Satanás echa fuera a Satanás, está dividiendo contra sí mismo. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Es decir, Belcebú, del versículo anterior, ahora se traduce directamente en el acusador. Es decir, el que acusa a los seres humanos y acusa a Dios, como hizo con la época de Job. Y si yo, dice Jesús, fuera de los demonios del gran príncipe de las moscas, ¿por quién los echaría? ¿O por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Jesús de nuevo entra de lleno a llenar de contenido la vida religiosa del pueblo de Israel. Ese afán tan intenso sobre la ley hace en muchos casos que se olviden del Dios de la ley para exigir una impecabilidad cada vez mayor, sin límite, para agradar a Dios, cuando a Dios se le agrada simplemente reconocimiento nuestro pecado, reconocimiento de nuestras culpas y permitiendo que traduzca nuestra vida en esperanza, en relación personal, en paz. Y Jesús dice: pero si por el Espíritu de Dios echo yo fuera demonios, entonces llega a vosotros el reino de Dios. Por eso se ha planteado, si no puedo dividir el reino, pero acercarse a un enfermo, acercarse a alguien que necesita una palabra de Dios, de exhortación, de consuelo, es el objetivo fundamental del reino de Dios. Porque finalmente llegará un momento en que veremos cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni llegó al entendimiento. Eso es lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Y sigue poniendo una parábola dentro de la parábola. ¿O cómo puede alguno entrar en la casa del fuerte y arrebatar sus bienes si primero no ata al fuerte y entonces saqueará la casa? Jesús utiliza esta pequeña parábola para pedir de los fariseos que se definan. ¿A qué Dios sirven? ¿Al Dios de las obras del ser humano o al Dios que, hecho ser humano, nos redime de las consecuencias del pecado? Versículo 28 de nuevo. Pero si por el Espíritu de Dios echo yo fuera a los demonios, entonces llegó a vosotros el reino de Dios. Porque desde la entrada del pecado en el jardín del Edén, la tierra ha sido el lugar donde Satanás ha escenificado todo el proyecto contra Dios. Y lo intenta contigo, y lo intenta conmigo. Y tal vez contigo no lo consiga, pero conmigo en muchas ocasiones sí que lo consigue. Jesús dirá: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, y ahora entramos a la función pedagógica, donde nos va a definir qué es el pecado contra el Espíritu Santo. Por tanto, os digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. ¿Y por qué dice Jesús esto? Porque la función del Espíritu es llevarnos a Jesús. La función primordial del Espíritu Santo es acercarnos cada día a la obra del Jesús Redentor. Si yo no tengo necesidad de ser salvo,
¿Puede trabajar el Espíritu Santo en mi vida para conducirme a Jesús? Por eso os decía al principio, el pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado determinado, es una situación del estado del corazón del hombre. Por eso Jesús nos recordará que todos los pecados son perdonados, todos, sin excepción. Pero negar la obra e influencia del Espíritu Santo no podrá ser perdonada. No porque Dios no quiera, sino porque yo voy a hacer que esa obra no pueda prosperar y no pueda, de ningún caso, no pueda realizarse en mi vida. Recuerda, sea cual sea la acción que tú has hecho en la vida, siempre será perdonada. Pero si te cierras a la influencia del Espíritu para que conduzca tu vida hacia Jesús, que salgas de ti mismo, en sentido metafórico, y vayas directamente a Jesús. Dice: cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Simplemente, porque ya no queda intercesión, ya no queda mediación. Sin Jesús, las grandes equivocaciones de nuestra vida a lo largo del camino no se pueden resolver. El espíritu de arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Pero negar ese trabajo del Espíritu, sin ninguna duda, tendrá consecuencias muy serias en la vida de cada uno de nosotros. Ya sabemos que el pecado contra el Espíritu Santo no es una acción, no es un pecado, es una forma de entender la relación con Dios. Si estás cansado, si en el día de hoy te estás desviando de la relación con Dios, retrocede, vuelve a Jesús y deja que el Espíritu Santo llene tu vida y tu esperanza. Ese es el camino que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ojalá podamos disfrutar de este día santo sábado junto a nuestro Señor, para gloria y honra suya. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, gracias Señor por tu amor, por tu misericordia. Gracias Señor porque a través de tu Espíritu Santo nuestra vida es confortada cada día. La reconciliación contigo, Señor, es plena. Y ojalá, Señor, que ninguno de nosotros decidamos apartarnos de ti. Apartarnos, Señor, de tus caminos y confiados en ti sigamos caminando junto a ti.
en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues qué oportunidad más buena para recordar en la Biblia los grandes consejos que Jesús nos dio en su palabra. ¿Qué te parece si nos encontramos el próximo día? Sin ti no sería lo mismo. Abriremos la Biblia el próximo viernes a la misma hora y en el mismo canal. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Nos encontramos. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar ruega en oración. Hoy Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Deja que te limpie Como barro en tus manos me dejo moldear, tus caricias me dan libertad. Con ternura me formas a tu voluntad, soy el sueño que plasmarás. Por eso todo lo espero de ti, abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas. Quiero cantar que si tú eres